Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado causando un verdadero terremoto en las redes sociales. Hoy vamos a hablar de un momento específico, un instante capturado en vídeo que ha encendido la imaginación de todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Un momento que involucra al representante de Hande durante una reciente ceremonia de premios, y la supuesta, o mejor dicho, la potencial reacción de Kerem al verlo. ¿Será que hay tensión en el aire? ¿Será que este encuentro casual nos dice algo más sobre la relación actual entre Kerem y Hande? Vamos a sumergirnos en el análisis. Pero antes de que empecemos con todo este chisme jugoso, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si aman enterarse de todo lo que pasa con sus actores turcos favoritos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que estamos aquí para mantenerlos al día con todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos a empezar. Como ustedes saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco, especialmente después de su increíble química en la exitosísima serie Sen Kalkam o Love is in the Air. Su relación traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad, llenando de alegría a sus millones de fans en todo el mundo. Viajes juntos, fotos adorables, demostraciones públicas de afecto, parecía un cuento de hadas. Pero como muchos cuentos de hadas, este también llegó a su fin. La ruptura entre Kerem y Hande fue una noticia devastadora para sus seguidores. Aunque ambos han mantenido una actitud bastante discreta sobre los motivos de su separación, la especulación y los rumores no han parado desde entonces. Desde entonces la prensa rosa turca ha intentado en vano desenterrar los detalles más jugosos, pero tanto Kerem como Hande han mantenido un hermetismo admirable, digno de espías de la Guerra Fría. Este silencio, sin embargo, solo ha servido para alimentar aún más la imaginación colectiva, dando pie a teorías de todo tipo, desde incompatibilidades zodiacales hasta conspiraciones de managers sedientos de fama. Y aquí es donde entra en juego el vídeo de la ceremonia de premios. En este evento que reunió a muchas celebridades turcas, Kerem Bürsin y el representante de Hande Erçel coincidieron. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues no. La cámara captó el momento en el que Kerem aparentemente ve al representante de Hande, y la reacción que tuvo es lo que ha desatado toda esta ola de comentarios. En el vídeo se puede ver a Kerem llegar al evento saludando a algunas personas. Se le ve radiante con esa sonrisa que derrite glaciares, impecablemente vestido y con esa aura de galán que lo caracteriza. Se le ve interactuando con sus colegas, bromeando y posando para las fotos, como si fuera el dueño del mundo. En un momento dado, su mirada se dirige hacia una persona en específico, y su expresión cambia ligeramente. No hay una confirmación oficial de que esa persona sea el representante de Hande, pero muchos fans y medios especializados han señalado que la persona en cuestión se parece mucho a él. De hecho, los detectives de Internet, armados con programas de edición de imagen y una paciencia infinita, han comparado minuciosamente la complexión, el peinado y hasta la forma de caminar de la persona en el vídeo con el representante de Hande, llegando a la conclusión de que sí, se trata de él. La reacción de Kerem es sutil, pero notable. Algunos dicen que se le ve sorprendido, otros dicen que se le ve incómodo, incluso hay quienes aseguran que detectaron una pizca de enojo en su mirada. Es cierto que las expresiones faciales pueden ser interpretadas de muchas maneras diferentes, y que un vídeo de unos pocos segundos puede ser sacado completamente de contexto. Sin embargo, la forma en que Kerem desvía la mirada y continúa saludando a otras personas ha alimentado la especulación. Es como si de repente se hubiera acordado de que tenía que regar las plantas o de que había dejado el horno encendido. La naturalidad con la que venía desenvolviéndose se desvanece por un instante, dejando entrever una incomodidad que no pasa desapercibida para los ojos entrenados de sus fans. ¿Por qué esta simple reacción ha causado tanto revuelo? Bueno, hay varios factores a considerar. Primero, la popularidad de Kerem y Hande, como ya mencionamos, es enorme. Cada movimiento que hacen es analizado al detalle por sus fans. Son como la realeza turca, pero con cuentas de Instagram y contratos publicitarios multimillonarios. Sus seguidores están pendientes de cada like, cada comentario, cada foto que suben a las redes sociales, interpretando cada gesto como si fuera un mensaje encriptado dirigido a ellos. Segundo, la separación de la pareja sigue siendo un tema sensible.
Muchos fans aún tienen la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, y cualquier indicio de tensión o conflicto entre ellos genera aún más expectativas. Los foros de fans están llenos de peticiones desesperadas para que regresen, montajes fotográficos de sus mejores momentos juntos y análisis exhaustivos de sus entrevistas, buscando señales de que el amor sigue vivo. Además, la figura del representante de Ande añade un elemento extra de misterio a la situación. Algunos rumores sugieren que este representante jugó un papel importante en la relación entre Kerem y Ande, incluso se dice que podría haber influido en su ruptura. Estas son solo especulaciones, por supuesto, pero contribuyen a que la reacción de Kerem sea interpretada de manera más intensa. Se le ha pintado como el villano de la historia, el que se interpuso entre el amor verdadero y la felicidad eterna. Claro que, como en toda buena telenovela, la verdad probablemente sea mucho más compleja y llena de matices. Es importante señalar que ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones oficiales sobre este incidente. Ambos han preferido mantenerse alejados del drama y seguir con sus vidas profesionales. Kerem está enfocado en sus nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, y Ande también está trabajando en diferentes series y películas. Kerem, por ejemplo, ha estado viajando por el mundo, participando en eventos internacionales y afianzando su imagen como estrella global. Ande, por su parte, se ha mantenido más centrada en el mercado turco, consolidando su posición como una de las actrices más cotizadas del país. Sin embargo, el silencio de ambos ha hecho que la especulación crezca aún más. Los fans han recurrido a las redes sociales para expresar sus opiniones, analizar el vídeo fotograma por fotograma y crear teorías sobre lo que realmente sucedió. Algunos defienden a Kerem, diciendo que su reacción es completamente normal y que no hay nada de malo en sentirse incómodo al ver a alguien relacionado con tu expareja. Lo ven como un hombre herido, que aún no ha superado la ruptura y que simplemente reaccionó de forma instintiva. Otros critican su actitud, argumentando que debería ser más maduro y profesional. Lo acusan de ser inmaduro y de no saber manejar sus emociones en público. Por otro lado, también hay quienes defienden a Ande, diciendo que ella no tiene nada que ver con esta situación y que no debería ser arrastrada a este drama. Algunos incluso señalan que el hecho de que el representante de Ande estuviera presente en la ceremonia de premios no significa nada en absoluto, y que la gente está exagerando la situación. La ven como la víctima inocente atrapada en un fuego cruzado que no le corresponde. Lo cierto es que en última instancia, no sabemos con certeza qué fue lo que realmente pasó por la cabeza de Kerem en ese momento. Solo él sabe si su reacción fue realmente dirigida al representante de Ande, y si hay algún tipo de tensión entre ellos. Tal vez simplemente estaba cansado, o quizás había algo en el ambiente que le resultaba incómodo. La verdad es que solo él conoce la respuesta. Lo que sí podemos afirmar es que este incidente ha puesto de manifiesto una vez más el enorme interés que existe en la vida personal de Kerem y Ande. Su relación, su ruptura y cada uno de sus movimientos siguen generando un gran impacto en sus fans. Y mientras ellos sigan siendo figuras públicas, su vida personal seguirá siendo objeto de especulación y análisis. Son como personajes de una telenovela que nunca termina, donde cada capítulo está lleno de intriga, romance y drama. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Quizás que es importante recordar que las celebridades también son personas, con sentimientos y emociones. Que no debemos juzgarlos por un simple vídeo de unos pocos segundos, y que debemos respetar su privacidad. A pesar de su fama y fortuna, siguen siendo seres humanos con derecho a vivir sus vidas sin ser constantemente juzgados y analizados por el público. Pero bueno, dejando de lado la seriedad y volviendo al chisme, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que la reacción de Kerem fue significativa? ¿Creen que hay tensión entre él y el representante de Ande? ¿O creen que todo esto es una exageración? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber su opinión sobre este tema que está incendiando las redes. ¿Creen que este incidente es una señal de que aún hay algo entre Kerem y Ande? ¿O que simplemente se trata de un encuentro casual que ha sido sacado de contexto? Y para concluir, les doy las gracias por acompañarme una vez más en este análisis de la supuesta reacción de Kerem al ver al representante de Ande en los premios. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estos momentos con ustedes y analizar juntos los entresijos del mundo del espectáculo turco. Recuerden que este es solo un análisis basado en la información disponible y en las especulaciones que circulan en las redes sociales.
No hay una verdad absoluta y cada uno puede tener su propia interpretación. Lo importante es mantener una actitud crítica y no dejarse llevar por los rumores infundados. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció este vídeo, qué otros temas les gustaría que cubriéramos y cualquier otra cosa que quieran compartir con nosotros. ¿Quieren que hablemos de la nueva serie de Can Yaman? ¿O de los últimos escándalos de Neslihan Attabul? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Hasta la próxima, mi gente bella. Que tengan un día maravilloso. No olviden dar like, compartir y suscribirse. Los quiero. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con moderación. Adiós.